doctor César David Ojeda Quirós, quien es abogado por la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, magíster en Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, cuenta con más de 12 años de experiencia laboral y ha brindado servicios de asesoría legal a diferentes entidades tales como Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo, Ministerio de Salud, Ministerio de Defensa, Ministerio de Educación, Autoridad Nacional del Servicio Civil, entre otras. Actualmente se desempeña como consultor legal independiente en temas laborales y es docente de posgrado en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en la Universidad Continental y en la Universidad Señor de Zipán. Doctor César, para nosotros un gusto, un honor, un privilegio tenerlo en nuestra plataforma el día de hoy, de antemano agradeciéndole por su presencia en este evento, mediante el cual nos va a poder contribuir con toda su sabiduría. Dicho ello, vamos a dar por inaugurado esta transmisión del... Muchas gracias, estimado Arturo. Quiero agradecer a Gaceta Gubernamental por la gentil invitación para poder compartir con el público, a quien también saludo cordialmente, estas 4 sesiones referidas a un aspecto fundamental para todo aquel que trabaja en la administración pública o tiene una relación con la administración pública. Este curso se llama Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Se va a dictar a lo largo de 4 sesiones y va a tener como principal objetivo el hecho de que ustedes puedan internalizar las nociones, desde mi punto de vista, fundamentales sobre esta dinámica del derecho administrativo y cómo es que se refleja en su relación con los trabajadores y cómo es que se refleja en su relación con los administrados. Para ello trataremos una serie de instituciones desde una perspectiva general, no por ello vaga, sino todo lo contrario, vamos a poder abordar de una manera concreta cuál es la razón de ser de cada institución jurídica, teniendo como norte el hecho de que este curso se distribuye en 4 sesiones y que la primera de ellas, el día de hoy, tratará sobre el contexto actual del derecho administrativo. Para ello, me permito compartir con ustedes la presentación del día de hoy. Como ya lo he señalado y también como lo señaló Arturo, quien tuvo la gentileza de presentarme, el presente curso se llama Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Y en la sesión del día de hoy, la sesión número 1, ya que la sesión pasada fue meramente de carácter introductoria, abordaremos el contexto del derecho administrativo. Solamente a modo de referencia, la estructura temática del presente curso está referida a 4 puntos. El primero de ellos es el contexto actual del derecho administrativo. El segundo, el acto administrativo. El tercero, contradicción de los actos administrativos. Y finalmente, el procedimiento administrativo disciplinario. Si quisiera resumir estos 4 puntos en 3 ideas fundamentales, lo haría de la siguiente manera. En principio, trataremos cómo se organiza el Estado y cuán importante es conocer el derecho administrativo para poder entender las relaciones entre la administración pública y sus trabajadores, así como las relaciones entre la administración pública y los ciudadanos. En segundo lugar, un aspecto a resaltar es que podremos identificar las categorías fundamentales del acto administrativo, tales como validez y eficacia, teniendo como premisa el conocimiento también del procedimiento administrativo, así como de sus principios y fuentes. Y finalmente abordaremos desde una perspectiva del Estado empleador cómo es que el procedimiento administrativo disciplinario se emplea como una suerte de instrumento para que el Estado ejerza su poder punitivo, o en términos latinos, el jus puniendi, que no es más que el poder de castigar por parte del Estado. Entonces, estas 3 ideas principales
serán abordadas con mucho detalle en cada uno de estos 4 tópicos. El enfoque de este dictado, como ya lo había adelantado en la sesión introductoria, es un enfoque de carácter interdisciplinario, es decir, recurriremos al derecho constitucional, al derecho administrativo y al derecho laboral. ¿Con qué propósito? Bien, en el derecho constitucional, nosotros podemos identificar a partir de la Constitución una parte dogmática, que es el catálogo de derechos, y una parte estructural o funcional, que está referida a cómo se organiza el Estado. Entonces vamos a recurrir a diferentes disposiciones constitucionales para poder explicar cada uno de los conceptos que se aborden a lo largo de estos 4 tópicos o 4 sesiones. Desde la perspectiva del derecho administrativo, recurriremos principalmente a la Ley 27.444, que es la Ley del Procedimiento Administrativo General. Una ley que no es nueva, que data del año 2001 y que ha tenido una serie de modificaciones. Modificaciones que han sido consolidadas en el año 2019 con la emisión del Decreto Supremo 004-2019-JUS, que es la norma que aprueba el texto único ordenado de la Ley del Procedimiento Administrativo General. Ley 27.444. Teniendo como base ello, ustedes de seguro se preguntarán, ¿y el derecho laboral para qué? Pues haremos referencia sobre esta última disciplina específicamente cuando tratemos el último módulo. El último módulo que está referido al ejercicio de la potestad disciplinaria en el marco de un procedimiento administrativo. ¿Por qué razón? Porque la potestad disciplinaria ejercida por el Estado empleador nace a partir de una relación laboral. Es decir, acá abordaremos la relación entre el Estado, que actúa como empleador, y la relación con el administrado o servidor civil, que actúa como trabajador. Producto de esta interacción entre el derecho constitucional, derecho administrativo y derecho laboral, la pregunta es, ¿qué queremos lograr? Pues queremos lograr que ustedes, principalmente, cuenten con los insumos que les permitan tener una posición crítica y una posición sólida a efectos de construir una administración pública humanizada. ¿A qué me refiero con administración pública humanizada? Me refiero a una categoría en virtud de la cual en la administración pública lo más importante es el ser humano, ya sea a su interior, es decir, cuando hablo del trabajador, o al exterior, cuando hablamos del ciudadano. ¿Y por qué esta alusión o este énfasis? Porque a través de la administración pública humanizada llegamos a construir lo que se llama el bienestar general, el bienestar colectivo. Entonces, desde esa perspectiva es que analizaremos estas instituciones del derecho administrativo. Voy a empezar con una cita del profesor español, quien lamentablemente ya no nos acompaña con su presencia física en este mundo, y es el profesor Alejandro Nieto, el padre del derecho administrativo sancionador en Iberoamérica. Él señala lo siguiente: el que asume una idea por convicción ha de defenderla e incluso tratar de imponerla, pero siempre de forma ponderada, puesto que ha de tener conciencia de que ni él ni quienes con él disputan están en posesión de la verdad absoluta. Cuando abordo diversos temas de derecho administrativo, suelo empezar con esta cita del profesor Nieto porque me parece muy ilustrativa a efectos de describir lo siguiente: ni ustedes ni yo somos dueños de la verdad absoluta. De lo que se trata es de ir construyendo el conocimiento para nosotros mismos ir resolviendo problemas
o ir aclarando algunos aspectos que teníamos en duda, a efectos de seguir teniendo más dudas y seguir en esa dinámica de la construcción del conocimiento. Yo los invito, como decía Arturo, a que si ustedes tienen alguna duda sobre lo que estamos tratando en esta sesión, no duden en hacérmelo saber, porque a partir de esa inquietud es a partir de donde se genera el conocimiento. Yo no les voy a imponer una idea y lo mismo ocurrirá por parte de ustedes. De lo que se trata no es en lo absoluto de la imposición de ideas, sino del intercambio de conocimientos para poder construir un verdadero conocimiento. Por eso soy de la posición que esta cita del profesor Nieto es muy ilustrativa para empezar estas sesiones en el curso de Derecho Administrativo y Procedimiento Administrativo Sancionador. Nos planteamos tres cuestiones introductorias. La primera es, ¿qué es el Estado? La segunda, ¿cómo está estructurado el Estado? Y la tercera, ¿qué es una entidad? Hablamos de Estado, hablamos de entidad, hablamos de administración pública, hablamos de los poderes del Estado y no nos detenemos a pensar qué cosa es, de qué estamos hablando. Pues en realidad este curso no trata de una suerte de navegación por corrientes filosóficas o teóricas que existen y que explican el nacimiento o la estructura del Estado. De lo que se trata es de compartirles nociones concretas y consensuadas en tópicos como estos, a partir de los cuales ustedes puedan asociarlo con la realidad. Pues bien, cuando hablamos de qué es el Estado, el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico señala lo siguiente: es la organización política soberana caracterizada por referencia a una comunidad o población determinada, asentada sobre un territorio definido. Vean ustedes, de esta definición, organización política soberana, caracterizada por referencia a una comunidad o población, asentada sobre un territorio definido. Lo que ha hecho el Diccionario Panhispánico de Dudas es engarzar los tres elementos del Estado que para la teoría política lo componen. El primero de ellos es la soberanía, el segundo, la población, y el tercero, el territorio. Entonces, cuando a nosotros nos preguntan por los elementos del Estado, estamos refiriéndonos a tres: soberanía, población y territorio. La definición de cada uno de estos elementos es muy sencilla, estimados. Cuando hablamos de soberanía, hablamos de la autonomía que tiene cada estado para tomar sus propias decisiones. A eso se refiere la soberanía. Es decir, cada estado tiene la competencia para decidir sobre los asuntos que en determinado territorio ocurren. Esto se complementa con otra idea, y es la idea de la imposibilidad que tiene otro país en tener injerencia en los asuntos de ese estado. Dicho de otra manera, la soberanía puede entenderse como una moneda cuya primera cara es la siguiente: yo tomo mis propias decisiones. Y la segunda cara es: otros países no pueden intervenir en mis decisiones. A eso se le llama soberanía. Cuando nosotros hablamos de la población, hablamos de toda persona que habita en nuestro país. Muy sencillo. Toda persona que habita, que reside en nuestro país. De ahí viene la palabra habitante y de ahí viene la palabra residente.
Ustedes se preguntarán, ¿y es necesario que tenga la nacionalidad peruana? La respuesta es no. Estoy hablando de las personas que habitan en nuestro país. Esa es la población. Y de otro lado, tenemos el territorio, que es la extensión geográfica de nuestro país. Extensión geográfica, que abarca el suelo, subsuelo, aires y mar. Entonces, en esa línea de análisis, nosotros entendemos que los elementos del Estado son soberanía, población y territorio. No hay mayor discusión al respecto. Y otra pregunta que corresponde plantearnos en este momento es, ¿en qué se diferencia el Estado de la nación? Se diferencia principalmente en un aspecto. Cuando les hice referencia a la población, dije que estaba referida a quienes habitaban en nuestro país. Y les dije que era irrelevante de qué nacionalidad eran. Pues nación, nación es el conjunto de personas que tienen la nacionalidad peruana. A eso se le llama nación, entendiendo que este conjunto de personas puede estar incluso en otros países. El conjunto de peruanos en todo el mundo es la nación peruana. Vean ustedes qué importante es entender esto, porque la nación es como una suerte de cordón umbilical que nos une con con la tierra peruana. Entonces, en ese contexto es que nace la expresión nacionalidad. ¿De qué nacionalidad eres? Le preguntan a Ivette Chávez, que vive en Australia. Y ella dice, yo soy de nacionalidad peruana. Ella forma parte de la nación peruana. Le preguntan a Wilson Ramírez, ¿de qué nacionalidad eres? Y Wilson vive en Ucrania. Wilson dirá, yo soy de nacionalidad peruana. Wilson e Ivette, a pesar de no vivir en el Perú, forman parte de la nación peruana. Ellos tienen la nacionalidad peruana. Entonces, desde esta perspectiva, hay que diferenciar lo que es Estado de lo que es nación, sin pasar por alto, lógicamente, que los elementos del Estado son soberanía, población y territorio. A modo de complemento, a modo de complemento, es relevante citar el artículo 43 de la Constitución Política. El artículo 43 establece lo siguiente: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. He resaltado la expresión o el adjetivo social porque ya nos da una pauta de cuál es el modelo de nuestro Estado. Nuestro Estado es social. Cuando afirmamos que el Estado peruano es social, estamos afirmando que en sus políticas públicas debe privilegiar el ejercicio de los derechos sociales. ¿Cuáles son los derechos sociales? Tenemos el trabajo, la educación, la vivienda, principalmente. Entonces, de acuerdo con el artículo 43 de la Constitución Política, existe un mandato imperativo, un mandato de primer orden, para que el Estado se aboque al pleno ejercicio de los derechos sociales, entendiendo que un mecanismo para ello es la elaboración de políticas públicas, la ejecución de políticas públicas y el acompañamiento de las mismas. Ahora bien, en la última parte de esta disposición constitucional se establece lo siguiente: su gobierno es unitario, representativo y descentralizado,
y se organiza según el principio de separación de poderes. Según el principio de separación de poderes. ¿En qué consiste el principio de separación de poderes? Pues este principio, para muchos doctrinarios, nace a partir de una obra monumental de Montesquieu que se llama El espíritu de las leyes. Y es que este filósofo francés ideó esta tesis en virtud de la cual en un Estado conviven tres poderes: legislativo, ejecutivo y judicial. Y estos tres poderes gozan de autonomía. Cuando se ideó esta tesis, muchos pensaban, y de hecho hasta el siglo pasado ello ocurría, que cada uno de estos poderes era independiente, y de hecho lo es, pero se creía en el siglo pasado que no era necesario ningún tipo de relación entre uno u otro poder, lo cual es falso, es totalmente falso. El principio de separación de poderes, como su propio nombre lo dice, denota que el poder legislativo es autónomo, el poder ejecutivo es autónomo, el poder judicial es autónomo. Sin embargo, necesitan interrelacionarse. En otras palabras, la interrelación de estos poderes no implica en lo absoluto la intromisión o la pérdida de su autonomía. De ahí que el principio de separación de poderes no deba entenderse desde una perspectiva literal, sino desde una perspectiva sistemática, en virtud de la cual estos poderes se interrelacionan. Desde esta perspectiva debe entenderse el principio de separación de poderes. Ahora bien, ¿qué nos dice el Tribunal Constitucional sobre este principio? En una sentencia, en la 3760 del año 2004, en un proceso de amparo, el Tribunal Constitucional señala lo siguiente: dentro del marco del principio de división de poderes o separación de poderes, se garantiza la independencia y autonomía de los órganos del Estado. Francia, la Francia de Montesquieu. Ello, sin embargo, ojo con esta parte, no significa en modo alguno que dichos órganos actúan de manera aislada y como compartimentos estancos, sino que exige también el control y balance entre los órganos del Estado. Totalmente de acuerdo. Si nosotros queremos hacer un símil, podríamos recurrir al artículo 28 de la Constitución Política. En este artículo 28 de la Constitución Política se habla de tres derechos colectivos: libertad sindical, negociación colectiva y huelga. Estos tres derechos gozan de autonomía, por supuesto, pero ¿deben interpretarse de manera aislada? De ninguna manera. Son derechos autónomos que necesitan del otro. En este caso, los poderes son autónomos, pero necesitan del otro. ¿Por qué? Porque sirven de peso y de contrapeso. Sirven de peso y de contrapeso. Entonces, esa es la idea de poder entender desde una perspectiva sistemática, el principio de separación de poderes. Debe haber un control y balance. De ahí viene la expresión check and balance entre los órganos del Estado. Entonces, para citar nuevamente este razonamiento, a mi modo de ver, muy acertado por parte del Tribunal Constitucional, lo planteamos de la siguiente manera: dentro del marco del principio de división de poderes, se garantiza la independencia y autonomía de los órganos del Estado. Ello, sin embargo, no significa en modo alguno que dichos órganos actúan de manera aislada y como compartimentos estancos, sino que exige también el control y balance entre los órganos del Estado. Clarísimo, clarísimo.
En resumen, el Tribunal Constitucional dice, el hecho de hablar de separación de poderes no implica que cada uno de estos poderes sea aislado, sino que debe relacionarse con el otro, debe de interpretarse en conjunto. Totalmente de acuerdo. ¿Por qué? Porque debe entenderse el Estado como un todo. ¿Cómo es que el principio de separación de poderes se relaciona con la función administrativa? Veámoslo de esta manera. Sobre la base de la tesis de la separación de poderes, hablamos de tres funciones: la función administrativa, la función legislativa y la función judicial. Tres funciones en la línea de la separación de poderes. Cuando hablamos de función administrativa, nos estamos refiriendo a toda actividad de los órganos administrativos. Quiere decir que el poder legislativo tiene actividad administrativa. Quiere decir que el poder judicial tiene actividad administrativa. En otras palabras, la función administrativa es transversal a los poderes del Estado. No es exclusiva del poder ejecutivo. Repito, la función administrativa, entendida como toda actividad de los órganos administrativos, es transversal a toda actividad de la administración pública. ¿Y cómo es que esto se delimita o cómo es que se organiza? Muy sencillo. Ley orgánica del Poder Ejecutivo a través de los sistemas administrativos. A través de los sistemas administrativos se organiza la dinámica del Estado en virtud de la cual se ejerce función administrativa. Entonces, es importante entender esto desde una perspectiva en virtud de la cual los poderes del Estado no actúan de manera aislada, sino que se interrelacionan. Felipe Vázquez plantea dos comentarios. El primero de ellos es el siguiente: hay personas que tienen varias nacionalidades, pero tiene prioridad uno de ellos sin que se pierda los otros. Bueno, esta es una afirmación. En el segundo mensaje, Felipe pregunta lo siguiente: ¿cómo se entienden las reformas de un poder sobre el otro? Ejemplo, la que promueve el Ejecutivo sobre el Poder Judicial. Muy interesante la pregunta, estimado Felipe, porque cuando el Tribunal Constitucional, mira tú, señala en esta sentencia de hace casi 2 décadas que los poderes del Estado no actúan como compartimentos estancos, está refiriéndose, estimado Felipe, implícitamente a que las reformas que se planteen y que se encaminen en cada uno de estos poderes deben ser analizadas por los mismos en el marco de sus competencias. Esa debe ser la forma en la que, desde mi punto de vista, debe interpretarse lo que tú señalas. No hay prohibición para que el Poder Ejecutivo, en mérito a la delegación de facultades del Poder Legislativo, plantee una reforma. El problema de esa reforma planteada es que se ejecute sin tener los insumos técnicos de las entidades involucradas. Te planteo un ejemplo muy claro. Cuando el Poder Legislativo dio la ley 31.131, la ley en virtud de la cual los contratos administrativos de servicios
se convertían en indeterminados. Lo que debió hacer el Congreso de la República, a mi modo de ver, debió debatir este tema con las entidades involucradas, Presidencia del Consejo de Ministros y Autoridad Nacional del Servicio Civil principalmente. Pero ello no ocurrió. Ello no ocurrió y el 9 de marzo del año 2021 se dio esta ley. ¿Qué es lo que trajo como consecuencia, estimado Felipe? Lo que trajo como consecuencia es que 9 meses más tarde el Tribunal Constitucional declarara casi en su totalidad la inconstitucionalidad de esta ley. Entonces, para efectos prácticos, ¿qué ocurrió? Que casi 300.000 servidores civiles tuvieran una relación de carácter indeterminada y el impacto fue en la reforma del empleo público, porque a la fecha no parece tener avances. Entonces, debió consultarse, más que consultarse, diría yo, debió debatirse y eso no ocurrió. Entonces, eso es un grosero error que ya se está normalizando. Cuando un poder del Estado lidera, promueve y aprueba una reforma sin tener las opiniones técnicas, sin tener el sustento técnico de las entidades involucradas. Es, en buena cuenta, una pésima técnica de legislar. Eso no solamente lo digo yo como ciudadano, como docente universitario, sino que está respaldado en la doctrina. Para eso, para eso sirven los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado, para tener una lógica de unicidad, una lógica que permita ayudar antes que perjudicar o truncar cualquier política pública que tenga el Estado. Esa sería la respuesta, estimado Felipe. Y cuando nosotros referíamos que la función administrativa es transversal y está relacionada o es explicada como la actividad de los órganos administrativos, la pregunta era, ¿y cómo es que esta actividad se organiza o se delimita? Pues la respuesta es a través de los sistemas administrativos. Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, en donde se detallan 11 sistemas administrativos. Por mencionarle 3 de ellos: Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, Sistema Administrativo de Abastecimiento, Sistema Administrativo de Contabilidad y un plus, Sistema Administrativo de Tesorería. A través de estos 4 y 7 restantes sistemas administrativos, en total 11, es a través de los cuales se organiza o se delimita toda la actividad del Estado. O lo que es igual decir, se delimita el ejercicio de la función administrativa. ¿Cómo está estructurado el Estado? Pues tenemos una estructura, digámoslo así, bastante básica para poder comprender el contenido del Estado. Ya lo hemos mencionado, los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial. En lo que respecta al poder ejecutivo, hablamos de una serie de componentes: los ministerios, los organismos técnicos especializados, los programas, los proyectos especiales, entre otros. Cuando hablamos del Poder Judicial, nos referimos a ese poder del Estado que se encarga de resolver los conflictos jurídicos o de disipar las incertidumbres jurídicas. Y cuando hablamos del Poder Legislativo, nos referimos a aquel poder del Estado que se encarga de legislar, de emitir leyes, en el sentido más estricto de la expresión.
Ahora bien, cuando nosotros nos referimos a organismos constitucionales autónomos, cuando nos referimos a organismos constitucionales autónomos, nos estamos refiriendo a aquellas entidades que no pertenecen a ninguno de los poderes del Estado y que, como su nombre lo dice, gozan de independencia por disposición constitucional. Es decir, la propia Constitución establece que tengan autonomía. La propia Constitución habla de la autonomía que tiene cada uno de ellos. Si ustedes quieren verificar en dónde están los organismos constitucionales autónomos, bastaría con revisar la Constitución. Por mencionarles algunos de ellos: Jurado Nacional de Elecciones, número 1; el RENIEC, número 2; Tribunal Constitucional, número 3; Banco Central de Reserva, 4; Defensoría del Pueblo, 5; Fiscalía de la Nación, 6. Tienen ustedes ahí ejemplos claros de organismos constitucionales autónomos que, de acuerdo con la Constitución política, gozan de plena independencia porque se entiende que dicha autonomía es necesaria para poder cumplir con los cometidos del Estado, para poder cumplir con los encargos del Estado. ¿Se imaginan ustedes que el Ministerio Público dependiera de alguno de los poderes del Estado? ¿Se imaginan ustedes si el Ministerio Público dependiera del Congreso de la República? ¿Se imaginan ustedes si el Banco Central de Reserva dependiera del Poder Legislativo? Sin duda alguna que eso sería un caos. Por eso es que el legislador se ha puesto en ese escenario, el legislador se ha puesto en ese escenario y ha dotado de autonomía administrativa con soporte constitucional a las entidades que les he mencionado hace unos momentos. Alfredo Neciosub señala lo siguiente: doctor, ¿se puede hablar de autonomía administrativa si es que los titulares de esas entidades son mayoritariamente elegidos por el Congreso de la República? La respuesta, estimado Alfredo, es no. En derecho no hay nada absoluto, partiendo de ahí. Una premisa que me permite llegar a la respuesta que quiero darte es, por ejemplo, cuando hablamos de los derechos. No existe ningún derecho que sea de carácter absoluto. Todos son relativos. Tú puedes decirme, por ejemplo, como que no, y el derecho a la vida, yo te plantearía la excepción de la legítima defensa o del estado de necesidad como causales o como supuestos eximentes de la responsabilidad penal. Entonces, ningún derecho, estimado Alfredo, es de carácter absoluto, partiendo de ahí. Y si ningún derecho es de carácter absoluto, la autonomía de la que gozan determinadas instituciones para poder garantizar el ejercicio de los derechos, teóricamente, tampoco es de carácter absoluto. ¿Y por qué no es de carácter absoluto? Porque debe de interrelacionarse con otras entidades para liderar, para encaminar reformas, para liderar, para encaminar reformas que permitan consolidar las políticas públicas establecidas. Ahora bien, ahondando un poco más en tu interrogante, tú me preguntas, ya no voy a permitirme, estimado Alfredo, omitir el adjetivo de absoluto y voy a hablar únicamente de la autonomía. ¿Hasta qué punto se entiende, por ejemplo, que el Tribunal Constitucional goce de autonomía
si sus miembros son elegidos por el Congreso de la República. Ahí tienes tú una duda razonable, porque hay quienes sostienen que estos magistrados tienen una conducta tan intachable, su conducta es tan intachable, que el hecho de que hayan sido elegidos por el Congreso no implica en lo absoluto que ellos estén parcializados con la decisión de los casos, mientras que hay otro sector de la doctrina que sostiene todo lo contrario y dice que el hecho de que ellos sean elegidos por el Congreso, de cierta manera ya los compromete en determinados casos para que su orientación esté marcada a compensar esa elección. Particularmente, mi opinión es que deben haber otros mecanismos de elección en donde el Congreso de la República no esté involucrado para garantizar la selección de los miembros del Tribunal Constitucional. Esa es mi posición como académico y es mi posición también como ciudadano. ¿A efectos de qué? A efectos de garantizar, estimado Alfredo, no la autonomía absoluta, sino al menos la autonomía en el ejercicio de su función constitucional. ¿Qué es una entidad? Pues bien, de acuerdo con el artículo 1 del título preliminar del TUO de la LEPAJ, las entidades son las siguientes. Tenemos a los poderes del Estado: ejecutivo, legislativo, judicial. Sin duda alguna, son entidades. Tenemos a los gobiernos regionales y locales que gozan de autonomía jurídica, funcional y administrativa y que son una entidad. Tenemos a los organismos a los que la Constitución confiere autonomía. Acá podemos hablar de los organismos constitucionales autónomos. Podemos hablar de las universidades. Podemos hablar de las notarías. Y las demás entidades, organismos y programas estatales cuyas actividades se realizan en virtud de potestades administrativas. Acá nos preguntamos lo siguiente: ¿y las personas jurídicas de derecho privado pueden ser consideradas como entidades? ¿Las personas jurídicas de derecho privado pueden ser consideradas como entidades? La respuesta es sí. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo es eso que una persona jurídica de derecho privado se va a comportar como una entidad? ¿De qué estamos hablando? Pues la respuesta es la siguiente. Cuando a esas personas jurídicas de derecho privado se les ha delegado o se les ha concedido la administración de un servicio público, entonces actúan como entidades. Por ejemplo, la administración de la infraestructura de transporte, entendiendo que este es uno de los componentes del transporte, es un servicio público y está dada en concesión a una persona jurídica de derecho privado. Esta persona jurídica de derecho privado actúa como entidad porque resuelve reclamos, por ejemplo, porque resuelve peticiones, porque responde peticiones administrativas y porque las impugnaciones son resueltas por un órgano colegiado que también forma parte de la administración pública. Entonces, nosotros podemos identificar en este caso en concreto, que las personas jurídicas
de derecho privado pueden ser consideradas como entidades, siempre y cuando se les haya delegado o dado en concesión la administración de un servicio público. Entonces, cuando ustedes les pregunten por una entidad, deben tener muy presente que la noción de entidad no solo está referida a una persona jurídica de derecho público, sino que por concesión o por delegación también puede estar referida a una persona jurídica de derecho privado. Desde esa perspectiva debemos entenderlo. Ahora bien, hablemos del procedimiento administrativo. Cuando nos referimos al procedimiento administrativo, estamos refiriéndonos a una institución jurídica algo compleja porque tenemos una serie de tipos de procedimiento administrativo. Tenemos el procedimiento administrativo sancionador, tenemos el procedimiento administrativo trilateral, tenemos el procedimiento administrativo disciplinario, por darles algunos ejemplos. Sin embargo, lo que abordaremos en esta sesión, lo que abordaremos en esta sesión está referido únicamente al procedimiento administrativo desde una perspectiva general, que al ser general se aplica de manera transversal a los otros tipos de procedimientos. Entonces, la idea es sentar las bases de lo que se entiende por procedimiento administrativo para que cuando ustedes quieran profundizar en la tipología del mismo, puedan aplicar los conocimientos acá adquiridos de manera transversal. Y esto lo voy a demostrar en la sesión número 4, cuando abordemos el tema referido a el procedimiento administrativo disciplinario. Entonces, llegado a este punto, nos tomamos un breve receso de 7 minutos y retomamos la sesión a las 8:05. Claro que sí, doctor César. Entonces vamos a ingresar a un breve receso. Bien, entonces, retomando la sesión, hace unos momentos hice referencia a el procedimiento administrativo, indicando que existían diferentes tipos de procedimiento administrativo, como por ejemplo el sancionador, el disciplinario, el general, que es el que vamos a abordar ahora, o el trilateral. No obstante, la dinámica del procedimiento administrativo de carácter general es una dinámica que se aplica de manera transversal a los otros procedimientos, salvo que esos otros procedimientos establezcan aspectos de mayor garantía para los administrados. Desde esa perspectiva puede entenderse una noción algo distinta a lo que se conoce como el procedimiento administrativo. Pues bien, veamos. ¿Qué es el procedimiento administrativo? Si nosotros queremos definirlo a partir de una analogía, ¿podemos hacerlo? La respuesta es sí. ¿Y qué analogías podemos emplear? Pues la analogía del proceso, dígase proceso judicial, y la analogía de la negociación colectiva.
Me explico. Un proceso de carácter judicial puede entenderse como una consecución de pasos. Puede entenderse como el tránsito de una etapa tras otra. Un proceso tiene un producto o concluye con la emisión de un producto. Ese producto es la sentencia. Entonces tenemos en un primer momento que el producto de un proceso es la sentencia. Ahora bien, en lo que respecta a la negociación colectiva, esto está referido a una dinámica de diálogo. El diálogo puede expresarse a través de distintas etapas, lo que se denomina en derecho laboral trato directo. Y el producto de la negociación colectiva o el producto del también llamado trato directo es el convenio colectivo. Entonces hay una analogía de procedimiento a producto o de proceso a resultado. Tenemos la relación de el proceso judicial es a la sentencia, lo mismo que la negociación colectiva es al convenio colectivo. En esa línea de análisis, la pregunta es, ¿cómo es que asociamos esto? ¿Cómo es que asociamos esto a el procedimiento administrativo? Pues de la siguiente manera. El artículo 29 del TUO de la LEPAJ, de la Ley del Procedimiento Administrativo General, señala que el procedimiento administrativo es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de ¿cuál es el producto del procedimiento administrativo? Es el acto administrativo. Conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades, conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que el procedimiento administrativo es un conjunto de pasos orientados a la generación de un acto administrativo. O lo que es igual decir, estos pasos que forman el procedimiento administrativo no pueden entenderse como actos administrativos, sino como actos, por ejemplo, de mero trámite. Entonces, es importante entender esta idea porque muchos creen que toda expresión de la administración pública, muchos creen que toda expresión de la administración pública es impugnable o es un acto administrativo. La respuesta es no. El acto administrativo es aquello que se emite una vez culminado el procedimiento administrativo. Ese es un acto administrativo, el producto del procedimiento administrativo. Y esta idea sencilla es importante tenerla presente para evitar confusiones o errores groseros que lesionen los derechos de los servidores públicos o de los administrados. Les doy un ejemplo muy concreto en la línea de lo antes señalado. Hace unos momentos les comenté
que el 10 de marzo del año 2021 entró en vigencia, en su momento, la ley 31.131. Esta ley establecía, entre otras cosas, que aquellos servidores civiles que a la fecha de la vigencia de la norma tuvieran un contrato vigente, hayan superado el periodo de prueba y no estén ocupando un cargo de confianza ni de suplencia, tenían una relación laboral de carácter indeterminada. Así de claro. ¿Qué ocurrió? Ocurrió que en algunas entidades cambiaron de autoridades y las autoridades dijeron, oye, ¿sabes qué? Esta ley me ha traído muchos problemas. Es más, la anterior gestión lo que ha hecho les ha hecho firmar adendas a estos servidores, pero yo no los quiero. Entonces, ¿qué hizo buena parte de la administración pública? Nulidades de oficio. Y la nulidad de oficio es respecto de un acto administrativo. Respecto de un acto administrativo. Y si el personal de esas entidades hubiera sabido que el acto administrativo es el producto del procedimiento administrativo y que previo a la suscripción de la adenda no había procedimiento administrativo, entonces no podía considerarse a la adenda como un acto administrativo y por tanto no correspondía o era ilegal declarar su nulidad. Así de sencillo. No podía declarar su nulidad. Si queremos profundizar un poco más, con cargo a detallarlo en la sesión del día miércoles, el acto administrativo tiene como una de sus características que es unilateral y una adenda como expresión contractual es bilateral. Por esa razón es que la adenda no puede ser considerada como un acto administrativo. Entonces, vean ustedes lo importante que es comprender cuáles son los rasgos característicos, en este caso, del procedimiento administrativo y yendo un poco más allá, del acto administrativo. De eso se trata, de poder entender cómo es que funcionan estas instituciones en el marco del derecho administrativo. Nuevamente, la definición de procedimiento administrativo está pauteada por lo siguiente: es el conjunto de actos y diligencias tramitados en las entidades conducentes a la emisión de un acto administrativo que produzca efectos jurídicos individuales o individualizables sobre intereses, obligaciones o derechos de los administrados. Muy claro, muy claro. Ahora bien, sobre los principios del procedimiento administrativo. Antes de referirme a los principios, quisiera hacer un brevísimo comentario sobre las fuentes del procedimiento administrativo. Si nosotros pensamos en lo cotidiano, ¿qué se entiende por una fuente? Lo asociamos a aquello de lo cual emana algo.
Pues en el ámbito del derecho, esta noción también aplica. Cuando hablamos de las fuentes del procedimiento administrativo, nos referimos a las bases sobre la cual se construye todo este procedimiento. Y precisamente tenemos de un lado a la Constitución, a las leyes, a la jurisprudencia, a los tratados, y parte de esas fuentes son los principios. Un principio, en palabras del profesor Alexi, es un mandato de optimización o, parafraseando esta expresión, es una orden de mejora. Es decir, un principio se aplica para mejorar algo, no para empeorarlo. Un principio se aplica para mejorar algo. De acuerdo con la doctrina constitucional, y así ha sido señalado por la jurisprudencia también, los principios tienen tres funciones. Una función informativa, es decir, el principio me sirve de guía, me informa. Por ejemplo, en el ámbito laboral tenemos el principio de indubio pro operario. La duda favorece al trabajador. Entonces, el principio en su función de guía informativa me informa, me instruye en el sentido en el que si yo tengo la duda sobre la interpretación de una norma, aplico aquella interpretación que le favorece al trabajador. Otra función de un principio es la función normativa. Quiere decir que en el ejemplo antes dado, quien aplica o quien resuelve un conflicto, por ejemplo, en el caso de un juez, no necesita tener el principio indubio pro operario por escrito. ¿Por qué razón? Porque es un mandato de carácter normativo. Es un mandato de carácter normativo. En el caso del indubio pro operario, está establecido en el artículo 26, numeral 3 de la Constitución Política. Pero si no estuviera este principio, si no estuviera, el órgano jurisdiccional tiene la obligación de aplicarlo porque tiene efecto normativo. Ahora bien, otra connotación del efecto normativo de un principio es que resuelve o suple, mejor dicho, las deficiencias de la norma para resolver un conflicto. Suple las deficiencias de la norma para resolver un conflicto. Y finalmente, un principio tiene una función interpretativa porque me ayuda a resolver un conflicto o a disipar una incertidumbre jurídica, porque me ayuda a resolver un conflicto derivado de un vacío en la ley o a resolver un conflicto derivado de una laguna del derecho. Para eso sirven los principios. Una triple función. Una función
informativa, normativa e interpretativa. A ver, me preguntan lo siguiente. Un servidor público, indistintamente el puesto que ocupe en una entidad, incluyendo como asesores, ¿puede ejercer el rol del abogado? La respuesta es sí, es viable legalmente, salvo que hay un conflicto de intereses o que la labor que desempeñe sea a dedicación exclusiva. Me explico, me explico. Si Wilson Ramírez fuera asesor, fuera asesor en el Ministerio de Educación, si él fuera asesor legal en el Ministerio de Educación, él no puede ser abogado de una empresa que está postulando para ser proveedora del Ministerio de Educación. Ahí hay un conflicto de intereses. Otro ejemplo, si Marcial fuera inspector de trabajo, de acuerdo con la Ley General de Inspección del Trabajo, la labor de inspector es a dedicación exclusiva. Él no puede brindar asesoría a una empresa, porque precisamente por su labor inspectiva se inspecciona a aquella empresa A, B o C para determinar si cumple o no con la normativa sociolaboral. Entonces, ahí tenemos dos ejemplos en los cuales hay un conflicto de intereses. Te planteo otro ejemplo en donde no hay conflicto de intereses. Supongamos que Eduardo Silva, especialista legal del Ministerio de Defensa en la Oficina de Recursos Humanos. Pero resulta que él tiene dos especialidades, en gestión pública y en derecho ambiental. Y a él lo contrata una empresa dedicada al rubro de electricidad para que apoye en la fundamentación jurídica de un expediente técnico que debe presentar en Ocinermin. Ahí no hay ningún conflicto. Y a él lo contrata esa empresa, él desarrolla sus labores como consultor o sus actividades como consultor un fin de semana. No hay ningún problema. Entonces, ese es un ejemplo en donde no hay conflicto de intereses. Carlos Escobar me dice, SUNAT emitió la resolución de intendencia aprobando una compensación de impuestos solicitada previamente para el pago del impuesto a la renta. En dicha resolución aprueba por un importe menor al solicitado y a un tributo no requerido en mi solicitud. Dicho acto es administrativo, procede la nulidad. ¿En qué tiempo puedo solicitar la nulidad? A ver, respecto de tus preguntas, las respuestas son las siguientes. Estimado Carlos, ¿es un acto administrativo? Sí, es un acto administrativo, porque esta resolución de intendencia se da como consecuencia de un procedimiento administrativo. Punto número uno. ¿Procede la nulidad? Procede la nulidad. Esta nulidad puede ser de oficio o de parte. ¿En qué tiempo puedo solicitar la nulidad? Hay que tener en cuenta que la nulidad es uno de los componentes de un recurso impugnativo. Y para que tú impugnes una resolución de intendencia, tienes un plazo, de acuerdo con la ley del procedimiento administrativo general, de 15 días hábiles. Esa es la forma a través de la cual tú puedes solicitar la nulidad contenida en un recurso impugnativo. Luego, la entidad
por propia iniciativa puede declarar la nulidad de oficio de ese acto administrativo, pero eso está sujeto a otro tipo de reglas procedimentales. En lo que al administrado respecta, esta nulidad, en el caso que me planteas, debe estar formulada en el recurso impugnativo de apelación que tú plantees contra esa resolución de intendencia. César me indica la sentencia del TC. Entiendo yo, estimado César, que te refieres a aquella sentencia en donde se aluden estas tres funciones de los principios. No te preocupes, estimado, te agradecería que puedas escribirme el correo que voy a compartir con ustedes al término de la sesión para facilitar la información. Alex Vargas me pregunta, ¿un profesional que no es abogado puede llevar el caso del PAS, fase instructora y fase sancionadora? Bueno, estimado Alex, si por puede llevar, entiendes a asesorar, la respuesta es puede asesorar, pero no puede ejercer la defensa, porque la defensa legal en un procedimiento administrativo sancionador o en un procedimiento administrativo disciplinario la ejerce un abogado. Que tú me digas, puede llevar como asesorar, brindarles alcances y demás, puede hacerlo, pero un economista no puede dar un informe oral en representación del imputado o investigado porque no es abogado. Felipe, bueno, me hace referencia, es una crítica como ciudadano, que los congresistas son dueños de las universidades y forman parte de la Comisión de Educación. Bueno, en realidad esa es una apreciación ya como ciudadano que a través de la cual cada uno tendrá una opinión, ¿no? Principios del procedimiento administrativo. Iba a decir disciplinario, pero estaría adelantando a la sesión número 4. Bien, en primer lugar, tenemos el principio de legalidad. El principio de legalidad es el principio más importante, es el principio más importante del derecho administrativo. Y es el más importante por lo siguiente, porque está referido a lo siguiente. Toda autoridad administrativa debe actuar en el marco de sus competencias. Así de sencillo. Si Ivette Chávez es la directora general de la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos, ella no puede emitir opinión en aspectos presupuestales. Si Marcial Guamaní es el director general de la Oficina General de Asesoría Jurídica, él no puede firmar un contrato para adjudicar la buena pro del servicio de limpieza a un proveedor, porque no está dentro de sus competencias. Entonces, por el principio de legalidad, entendemos como el mandato en virtud del cual toda autoridad administrativa, toda autoridad administrativa actúa en el marco de sus competencias conferidas por ley o actúa en el marco de aquellas competencias que le han sido delegadas. A eso se refiere el principio de legalidad. Por ejemplo, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario,
la sanción de destitución es impuesta por titular de la entidad. Cuando el titular de la entidad impone la sanción de destitución, está ejerciendo su función en el marco del principio de legalidad. El principio de los 19 a tratar es el principio de debido procedimiento. Este principio es la denominación del principio del debido proceso en el marco del procedimiento administrativo general. En esa línea, ¿qué debemos entender por debido procedimiento? El respeto de todas las garantías de las que goza el administrado cuando inicia un trámite o ejerce su derecho de petición administrativa en la administración pública. Me explico. ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre si es que un administrado, presenta una solicitud y en esta solicitud exige el pago de su compensación por tiempo de servicios, puesto que ya cesó en la carrera administrativa? En principio, en principio, el pago de la compensación por tiempo de servicios es una actuación que debe darse de oficio. Digamos que a la administración pública se le olvidó y el ex trabajador, el ex servidor lo solicita. Pues la administración pública debe de darle todas las garantías a ese ex trabajador, siendo una de ellas sus beneficios sociales de acuerdo con el marco normativo vigente. Para ello requerirá, por ejemplo, un informe técnico de la Oficina de Recursos Humanos o del equipo de ellas. Esto forma parte, o es una de las garantías del derecho al debido procedimiento. Otro ejemplo es el caso en el cual, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, el imputado o el investigado, luego de que se le notifica el informe del órgano instructor, solicita informe oral. Principio de debido procedimiento. Otro ejemplo es aquel en el cual el administrado, indistintamente del trámite que esté realizando, solicita tener acceso a su expediente. Principio de debido procedimiento. Otro principio es el de impulso de oficio. Toda alusión a la expresión de oficio quiere decir por iniciativa de la administración pública. Entonces, el impulso de oficio es aquel principio en el cual la administración pública empuja el procedimiento hasta que culmine. En palabras más sencillas, quiere decir que la administración pública no se queda con los brazos cruzados, es que el administrado aporte toda la documentación necesaria, sino que en caso faltara algo, la administración pública subsane, le requiere que subsane. A eso se refiere el principio de impulso de oficio. Otro principio a considerar es el principio de razonabilidad. Este principio, que es también abordado en el artículo 248 del TUO de la LEPAJ, establece que las decisiones administrativas deben ser acorde a derecho,
Es decir, no deben reflejar de ninguna manera el ejercicio abusivo de un derecho. Por ponerles un ejemplo, si yo solicito, si yo solicito la exoneración de un tributo y como requisito de la exoneración de dicho tributo me piden que presente un certificado domiciliario, requisito que cumplo, y resulta que resuelven luego de 4 meses. Y cuando resuelven, desestiman mi pedido porque señalan que el certificado domiciliario ya caducó. Y ya caducó, pues resulta que yo presenté mi solicitud y adjunté dicho certificado cuando tenía un día de expedido. Entonces la administración pública se demora 4 meses en resolver y me dice desestimo tu pedido porque ya caducó. A ver, un momentito, pero ¿ha caducado en manos de quién? En manos de ustedes. Yo no he presentado certificado vencido. Principio de razonabilidad. Debe evitarse el abuso del poder. Debe evitarse la arbitrariedad por parte del Estado. El quinto principio es el principio de imparcialidad. El prefijo in, en este caso, como va antes de la P, es la M y no la N, significa no. Quiere decir que la administración pública no puede actuar parcializada. La administración pública únicamente debe actuar sin mirar la condición social, de qué empresa estamos hablando, en dónde trabaja el administrado o cualquier otro aspecto que sea irrelevante en el procedimiento administrativo. La administración pública o la entidad debe actuar con total objetividad. Total objetividad. A eso se refiere la imparcialidad. El principio de informalismo, es decir, quiere decir, mejor dicho, que en el procedimiento administrativo debe ser lo más dinámico posible. Deben de descartarse o desecharse las formalidades innecesarias. Por ejemplo, el hecho de solicitarle a un trabajador copia de su DNI. En mérito a que yo le solicito copia de DNI a uno de mis trabajadores si es que ese documento está en su legajo. No tendría sentido en aplicación del principio de informalismo. El principio de presunción de veracidad. Este principio de presunción de veracidad consiste en lo siguiente. Todo lo dicho por el administrado, todo lo presentado por el administrado se entiende veraz, en tanto no se demuestre lo contrario. O lo que es igual decir, aplica en el principio de presunción de veracidad la presunción juris tantum. Todo lo que me ha administrado es veraz, salvo que yo demuestre lo contrario, o salvo que se demuestre lo contrario.
Si el administrado me dice que su título profesional es veraz, es auténtico, yo le creo. Si el administrado me dice que está al cuidado de uno de sus hijos con discapacidad y, y el carné de CONADIS de su pequeño está en trámite, yo le creo. Presunción de veracidad. Si el administrado presenta una declaración jurada de una persona X en la que esa persona X testifica sobre la veracidad de un hecho, yo le creo, salvo que la administración pública, luego de los controles correspondientes, evidencie lo contrario. Principio de presunción de veracidad. El principio de buena fe procedimental. Este principio consiste en lo siguiente, en que la administración pública y los administrados, principalmente, siendo mucho más técnico, autoridad administrativa, y el administrado deben actuar de buena fe. Ahora bien, ¿qué se entiende por actuar de buena fe? Se entiende lo siguiente: deben colaborar, deben contribuir, deben participar para que la emisión del acto administrativo sea lo más adecuada, más correcta posible. Deben colaborar. Por ejemplo, si en el marco de un procedimiento administrativo se le solicita al administrado que presente un documento con el que no cuenta la entidad que sea más legible, se entiende que el administrado debiera hacerlo en el marco del principio de buena fe procedimental. Yo como administrado no podría decir, bueno, es tu culpa que no veas bien, ¿no? Para mí sí está claro. Tú me dices que está ilegible, sí, ¿qué hago? Descífralo tú. No, no, no. En aplicación del principio de buena fe procedimental, estoy o tengo el deber de colaborar, para de contribuir en los actos previos a la emisión del acto administrativo. Principio de celeridad quiere decir que el administrativo, el procedimiento administrativo debe ser lo más rápido posible. Por ejemplo, si yo presento una solicitud, si ejerzo mi derecho de petición administrativa, la entidad tiene un plazo de 30 días hábiles para darme respuesta, más 5 días hábiles para notificarme. No es que se demore un año o 2 años en darme respuesta, en lo absoluto. El principio de eficacia quiere decir que a través de los pasos que se siguen previo a la emisión de un acto administrativo, se entiende que han sido emitidos y han sido puestos de conocimiento adecuadamente. Por ejemplo, en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario, no me pueden denegar un informe oral si es que no me han notificado el informe del órgano instructor. Ese pedido es ineficaz, ya que no hay evidencia concreta de una adecuada notificación. El principio de verdad material. Este principio de verdad material se traduce de la siguiente manera. La administración pública
está obligada o tiene el deber, si no queremos ser tan enfáticos, de realizar todas las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos o para tener la convicción de la decisión que va a tomar. Por ejemplo, si la administración pública va a sancionar a alguien, esa sanción debe estar respaldada por una serie de diligencias y actuaciones que la administración pública debe evidenciar. Verdad material. Debe actuar para el esclarecimiento de los hechos o para producir los insumos que le permitan emitir una decisión, entre paréntesis, acto administrativo acorde a derecho. Participación. Quiere decir que el administrado tiene toda la potestad de tener esa interacción con las autoridades administrativas, así como al acceder al expediente administrativo. Puede participar en esa dinámica procedimental, lógicamente desde la perspectiva de administrado. Simplicidad. Cuando nosotros pensamos en lo simple, pensamos en lo sencillo. Connotación, la misma connotación cuando nos referimos al principio de simplicidad. La simplicidad alude a la ausencia de trámites engorrosos. Yo no puedo exigirle al administrado que presente una solicitud administrativa en la que deba llenar 10 formularios. Yo me pregunto, ¿qué de simple tiene eso? Nada. Basta con un formulario muy sencillo, muy amigable, en el que él pueda dar a conocer qué es lo que pide. La fecha, su nombre, número de DNI, domicilio, objeto del pedido, su firma. Suficiente. Principio de simplicidad. Uniformidad. El principio de uniformidad está referida desde una perspectiva amplia al tratamiento de un pedido. Es decir, si yo solicito el pago de mis beneficios sociales, el trámite que se le da a ese pedido debe ser igual en mi caso, así como en otro caso. Debe haber uniformidad en el criterio de tramitación, por ponerles un ejemplo. Principio de predictibilidad. El trámite, como ya lo señalé hace un momento, debe ser uniforme. Y los resultados de ese trámite deben ser predecibles. ¿A qué me refiero? Si para el otorgamiento de una licencia de funcionamiento me piden A, B y C y yo cumplo con presentar A, B y C, es predictible que me van a dar la razón. Es predictible que me van a conceder esa autorización. A eso se refiere el principio de predictibilidad. Y finalmente, antes de pasar a las preguntas, el principio de privilegio de controles posteriores. ¿Recuerdan ustedes cuando hablamos del principio de verdad, de presunción de veracidad? Y dijimos que todo lo que nos decía el administrado, nosotros le creemos. Pues el contrapeso de ese principio es el de controles posteriores. Yo, como administración pública, puedo cerciorarme de aquello que está declarando el administrado.
Si el magistrado presenta una declaración jurada en la cual María López testifica sobre un hecho, yo le puedo preguntar a María López, señorita López, ¿puede decir si el documento presentado César Ojeda es auténtico, es veraz? Ella me dirá sí o no. Si César Ojeda presentó un título profesional que era un requisito a partir del cual él ganó un concurso público, la entidad empleadora puede preguntar a la universidad que supuestamente emitió ese título si es veraz, si es auténtico. Principio de controles posteriores. Ejercicio legítimo del poder. ¿Qué duda cabe? La administración pública no puede actuar con arbitrariedad, no puede actuar de manera abusiva. Por ponerles un ejemplo, si yo presento una solicitud y esa solicitud debió acompañar 3 formatos y olvidé de adjuntar uno, no pueden rechazar de manera tajante mi pedido, sino que deben darme un plazo para subsanar. Ejercicio legítimo del poder. Responsabilidad. ¿Qué quiere decir el principio de responsabilidad? Quiere decir que si la administración pública se equivoca, debe subsanar o resarcir a los administrados por los errores que ha cometido. Si la administración pública destituye de manera ilegal a un servidor público, deberá indemnizarlo por daños y perjuicios. Así de sencillo. Todo aquel que daña al otro tiene la obligación de resarcir sus intereses o de indemnizarlo. Principio de responsabilidad. Acceso permanente. Está de cierta manera ligado con el principio de participación. El administrado puede acceder en el momento en el que lo considere a su expediente administrativo. Tiene digamos, se le da la facilidad de que accede en cualquier momento de manera permanente a su expediente. Ahora bien, en este correo pueden escribirme en caso ustedes deseen profundizar sobre o deseen que se envíe algún material. Voy a pasar a absolver las interrogantes que me han formulado, según veo, de manera muy activa. A ver. Abner Villa me dice, en procedimiento administrativo PAT al servidor lo sancionan 3 veces y apela. Las 3 veces la sala le da la razón, al final lo absuelve. ¿Mediante qué proceso se puede pedir el resarcimiento de los daños ocasionados? Bien, en principio, estimado Abner, este resarcimiento de los daños se solicita a través de un proceso judicial de indemnización, daños y perjuicios, cuyo plazo es de 10 años. ¿Se puede denunciar penalmente a esos funcionarios? Eso va a depender del caso concreto, es decir, del nivel de certeza en virtud del cual tú tengas la convicción y haya evidencia de que ellos, por ejemplo, en la última sanción, que también fue declarada nula, entiendo yo por el tribunal, había una flagrante afectación a tus derechos fundamentales. Es, repito, a través de una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Efraín Ubaldo plantea lo siguiente. El servidor tiene una resolución de sala, pero no tiene una resolución que se le considera a tiempo indeterminado. Y en la Oficina de Recursos Humanos lo consideran como empleado a plazo determinado.
¿Es correcto ello en una institución privada? Pues en las instituciones privadas le aplica la normativa del sector privado. Si tú me indicas, estimado Efraín, que existe una resolución de sala, entiendo yo, sala es del Poder Judicial. Si lo considera a tiempo indeterminado, la empresa debe dar cumplimiento a ello. Eloy Ticona pregunta lo siguiente. En el supuesto de detectarse un conflicto de intereses cuyo actor principal es un integrante del Estado, ¿cuál es el procedimiento administrativo para que corrija el presente hecho? Bueno, la declaratoria de nulidad del acto administrativo que, por ejemplo, otorga una buena pro. Wilson Ramírez. En la notificación del acto administrativo tiene un plazo. Desde su omisión, la norma señala que es un plazo máximo de 5 días. Si se notifica fuera de dicho plazo, ¿este sería una causal de nulidad? La respuesta es no. ¿Por qué no? Porque este plazo de notificación es un plazo ordenador, no es un plazo perentorio, estimado Wilson. Alex Vargas. ¿Cuál es la diferencia entre el principio de presunción de veracidad y el principio de presunción de licitud? Diría de algo muy puntual, y es que el principio de presunción de veracidad es un principio del procedimiento administrativo general y el principio de presunción de licitud es un principio propio del procedimiento administrativo sancionador. Más allá de esta diferencia de carácter procedimental, lo sustancial es lo siguiente. Por el principio de presunción de veracidad, la administración pública está obligada a creer en todo lo que yo le digo. Mientras que por el principio de presunción de licitud, la administración pública debe considerarme inocente en tanto no demuestre mi responsabilidad. En eso se diferencia. María Rojas. Al momento de realizar una notificación, se la puede observar por error de tipeo, pues indica en el asunto un número de orden de servicio, cuerpo del documento, otro número de orden de servicio, sabiendo que debe referirse a la misma. ¿Se debe indicar que corrijan antes de ser notificada? Estimada María, en principio, una orden de servicio no es un acto administrativo, es un contrato. Y en marco de la buena fe contractual, sí puede solicitarse la corrección de la misma. Bien, estimados, en realidad han quedado varias preguntas sobre el tintero que sin duda podré responder en las 3 sesiones restantes. Yo les agradezco su interés, su buena disposición y este entusiasmo que ustedes han plasmado en cada uno, en cada una de las preguntas formuladas, me hace a mí inferir que en las 3 sesiones restantes van a ser, digamos, sesiones mucho más fructíferas que la presente. En lo que a mí respecta, les agradezco mucho por su atención, por su interés y Dios mediante, nos vemos en la siguiente clase el día miércoles. Muchas gracias. Doctor César, muchísimas gracias. Una